Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde interpretamos el entorno político, económico y empresarial del Ecuador. Yo soy Gustavo Isurieta y hoy conversaremos sobre la coyuntura de la segunda vuelta electoral en nuestro país. Para ello nos acompañan en el panel tres invitados de lujo. Está de vuelta con nosotros Leonard Kindeleri, analista económico. Gustavo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y gracias a todos que nos están escuchando en este momento. Está también de vuelta con nosotros Guido Chiriboga Hayek, quien hoy por hoy es asambleísta electo. Hola Gustavo, siempre en casa, en La Píldora Roja. Bienvenido siempre, Guido. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y tengo el agrado de darle la bienvenida el día de hoy a mi buen amigo Matías Sabat Berchan, quien es profesor universitario y nos acompaña desde Cuenca. Gustavo, Guido, Leonardo, un gusto de estar con ustedes. Un cordial saludo desde la ciudad de Cuenca. Espero que estén bien y, por supuesto, un cordial saludo a toda la audiencia a través de la radio y las redes sociales. Es un verdadero placer tenerte, Matías. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. Desde el 2002, los ecuatorianos hemos acudido en 6 oportunidades a elecciones presidenciales, habiendo segunda vuelta en 4 de estas ocasiones. La constante ha sido que el candidato ganador de la primera vuelta también ha resultado vencedor en la segunda vuelta. Precisamente quien estuvo más cerca de revertir esta tendencia fue Guillermo Lasso, creciendo casi 21 puntos en el balotaje de 2017. Hoy en la Píldora Roja analizamos el reto al que se enfrentan el candidato del Movimiento Creo y su equipo político a pocos días del comienzo de la campaña de segunda vuelta. Bien, comenzamos con las preguntas para ustedes. Lamentablemente, los votos obtenidos por Guillermo Lasso en primera vuelta son menores a los logrados en las elecciones de 2017 y 2013. En ese sentido, la diferencia existente con el candidato del socialismo es mayor a la que se tuvo con Lenín Moreno hace 4 años. Entonces, desde su perspectiva, ¿cómo es posible atraer el voto de una población que está buscando elegir una candidatura con valores que van más allá del correísmo y el anticorreísmo? Bueno, primero, esta vez hubo, Gustavo y los radiovidentes y webvidentes que nos acompañan hoy, muchísima más dispersión de candidatos. Eso fue verdad en el 2019 en las seccionales, donde para la prefectura de Pichincha creo que habían 19 candidatos, para la alcaldía de Guayaquil como 21. Porque retomamos en algo un poco de salirnos de tanta opresión que nos tenía el correísmo con el CNE absolutamente cooptado por 5 correístas y el Tribunal Contencioso Electoral a su vez con 5 correístas. Ahora que en primera vuelta habían 16 candidatos, uno representando al socialismo del siglo XXI y 15 otras opciones, es natural que se haya habido una dispersión de votos entre esos 15, pero de todos modos, para los que nos escuchan y nos ven, 2 de cada 3 ecuatorianos escogieron alguna versión de los que queremos libertad y democracia. Y eso estoy seguro, y hay que trabajar para ello, por supuesto, pero se reeditará en 4 semanas, este 11 de abril. A ver, toma la palabra, creo que estás con un poquito de delay, Leonard, en la conexión. Pero bueno, hasta que se arregle un poco, complementando un poco lo que señaló Guido. Bueno, si bien la dispersión es una buena explicación también de cómo a la larga el correísmo y Guillermo Lasso han reducido su votación significativamente. El correísmo redujo en un 7% y la votación que tuvo Guillermo Lasso en más o menos un 8%. Pero no deja de ser interesante que 10 candidatos o 12 candidatos logran un 10% de la votación y 4 candidatos se acercan al 90%, ¿no? Si sumamos la votación de Andrés Arauz, la votación de Guillermo Lasso, la votación de Javier Herbas y de Yacu, más o menos tenemos un 88% de los votos, ¿no? Entonces, si bien la dispersión y si bien no deja de ser significativo ese 10% e importante de captar con miras a ganar la segunda vuelta, a la larga se concentraron en 4 candidatos las preferencias electorales, ¿no? Y esto se explica también hasta cierto punto por la necesidad y quizás el cansancio de la gente de seguir en la dicotomía correísmo, anticorreísmo o correísmo-lacismo, ¿no? Y quizás encontraron en los discursos frescos, nuevos, diferentes, en figuras diferentes, como puede ser Yacu y como puede ser Javier Herbas, ¿no? Especialmente aquí en la sierra, ¿no? Que
el tema del correísmo y anticorreísmo ya se agotó desde las seccionales, ¿no? Y eso ya se sintió, no tanto en Pichincha, pero en el resto de las sierras y el sur. Entonces, quizás estas nuevas figuras que irrumpieron también con discursos nuevos, discursos diferentes, con nuevos relatos y nuevas narraciones que encuentran también cabida en electorados un poco más progresistas, hablando del medio ambiente, hablando del agua, especialmente acá en la sierra, hablando de la ampliación de derechos. Y eso hace que de alguna forma calen en electorados que son más jóvenes y electorados que al ser yo profesor universitario veo que se sintonizan más con estas causas y veo que se sintonizan más con estos nuevos espíritus y con estas nuevas narraciones. Ahora, eso lo interesante va a ser hacia dónde migra en la segunda vuelta esta votación, pero quizás como primera reflexión para explicar un poco el panorama, sumando a lo que ya señaló Guido Gustavo. Sí, yo iba diciendo que también hay que analizar más allá de lo que se dice, cómo se lo ha dicho y cómo se lo ha planteado, ¿no? También hay esto de los nuevos medios de comunicación y de las nuevas formas de comunicar a partir de estos. Por ejemplo, el uso de las plataformas, en este caso que, por ejemplo, TikTok, que en principio Guillermo había estado un poco reacio a utilizar, por el nivel de informalidad también que corresponde a esta plataforma, pero fue una de las herramientas principales utilizadas, por ejemplo, por la gran sorpresa de estas elecciones, que fue Javier Herbas, que ese sentido, esa frescura también comenzó a ser atractiva para el electorado. O sea, además de que había esta sed del outsider que algo mencionó Matías, también hay esto de sentir al candidato auténtico en las redes sociales, de sentir al candidato cercano. Y eso sí era una crítica que usualmente se le hacía a Lasso. Por ejemplo, ustedes, antes el Twitter de Lasso se veía muy como programado, respuestas, casi no había interacción con el público, y eso es algo que está cambiando en esta segunda vuelta. Ya hay más interacción a través de las redes sociales, y una interacción que se ve un poco más natural, un poco más auténtica, y lo mismo, refrescando su imagen también a una imagen más relajada, por ejemplo, TikTok, y presentando ahora este nuevo Lazo, que ya no es solamente el Lazo súper serio, sino que también ya es el Lazo abuelito. Guido, sobre esto que comenta Leonard, ¿qué opinión te merece? Bueno, en forma, que siempre es importante también, y en canales de comunicación, en efecto ha habido un cambio. El Guillermo es público y trabajan ahora con Guillermo la gente de comunicación de la campaña de Herbas, porque supieron encontrar un canal para comunicarse con esta tercera parte del electorado, parte de lo cual también fueron votos de Yaco, que responde a otras necesidades. Yo creo que tenemos tres electorados diferentes. Uno, el que ya sacaron el 32% esta vez, el socialismo del siglo XXI, aquellos que añoran un gobierno autoritario, dictatorial, que les gusta mensajes de megaobras que se convierten en megarrobos. Esa es mi opinión. Pero ese pedazo del electorado existe, pero gracias a Dios es cada vez menos. Sacaron 55% en la primera vuelta en el 2013. En la primera vuelta del 2017 sacaron 40%, y ahora esta primera vuelta 32%. Entonces, esa línea de Chávez, Maduro, Correa, Lenín, Arauz va de 55 al 40 al 32 en 3 elecciones seguidas en primera vuelta. Eso para mí es un buen augurio para el futuro del Ecuador. Otra tercera parte del electorado, en general, tomando pedazos también de otros electores, en general, se apoyaron en la campaña de Guillermo Lasso, un poco más tradicional de cambio, de generación de empleo, de un administrador capaz y comprobado. Y ese mensaje ya llegó, y llegó bien, y nos tiene en la segunda vuelta. Ahora, para la tercera vuelta necesitamos incorporar también a ese otro tercera parte del electorado, que los jóvenes ya no responden tanto a si son de derecha o de izquierda, o membretes políticos o colores, ¿sí? Sino más bien a causas. Acá, pues, Matías, que es profesor universitario, pues concordará que los chicos, si los mueve la causa, por ejemplo, del medio ambiente,
ellos votarán por el comunista si lo ven medioambiental o por el conservador si lo ven medioambiental. Entonces, ellos responden a causas. Si la causa que los mueve son los derechos de las mujeres, ya es irrespectivo si es derecha, izquierda, conservador, socialista, quien responde a mi causa. Y se comunican de una manera diferente, se comunican de una manera por otros medios y los mueven también para llegarles, hay otros caminos. Entonces, Guillermo no ha cambiado en su esencia, lo que ha cambiado es un poco la forma de comunicar, o sea, cambios de forma. Por si acaso, yo que soy un poco más cercano que el ecuatoriano promedio con Guillermo, él sí se viste de diferentes colores. Lo que ahora la nueva gente encargada de prensa de él le ha publicado las fotos que antes no le publicaban, porque antes solamente subían fotos cuando estaba internado. Entonces, y por si acaso tiene ropa más foca que los zapatos y los pantalones rojos, por si acaso. Pero ese es el Guillermo que yo conozco, se ríe de sus memes, se viste mucho más alegre que lo que vemos en público. Entonces ahora más bien nos han abierto una ventana hacia el Guillermo Lasso mucho más humano, más cercano. Y esa es la realidad de comunicación que tenemos hacia la segunda vuelta. Bien, también un poco sumando o agregando lo que señala Guido, especialmente respecto a la comunicación, que creo que es lo que más puedo aportar. Quizás parte del error no solo de Guillermo Lasso, sino también de Andrés Arauz, fue trasladar la campaña tradicional a las redes, ¿no? No es simplemente estar en las redes, no es simplemente estar en TikTok, ni es simplemente estar en Instagram, en Twitter o Clubhouse o cualquier otra red social, ¿no? Sino sintonizarse con los códigos que se manejan en cada una de las redes, ¿no? Y sintonizarse con los códigos con el propósito de generar proximidad entre el candidato y el elector, teniendo presente que la nueva comunicación política o lo que prima en la nueva comunicación política es a la larga el discurso emocional, ¿no? Seguir con el discurso racional y dar las explicaciones del caso está bien, ya ese electorado ya llegamos en la primera vuelta, ¿no? En esta segunda vuelta hay que llegar a quienes vimos que se fueron por otros candidatos en virtud de cómo pudieron ellos conectar con el corazón de los electores, tanto en la calle como en las redes, ¿no? Y sintonizándose con los códigos en cada uno de estos espacios, ¿no? Por ejemplo, Yacu Pérez, y hay que hablar de todos los candidatos para también aprender y un poco entender, ¿no? Yacu Pérez tenía mensajes fuertes como, por ejemplo, él decía en las entrevistas, bueno, yo le sigo bastante porque le conozco bien porque somos ambos de la SUAY y que seguimos de algunas campañas. No es tan nuevo como parece, por supuesto. Yo estoy aquí haciendo activismo 30 años. Y él dice frases como, ok, a mí nadie me va a explicar lo que siente el pueblo porque yo soy del pueblo. Ni nadie me va a explicar lo que se siente ser pobre porque yo he sido pobre. Entonces, claro, sus mensajes hacen que la gente se reconozca en el candidato. Y si a eso le sumas utilizar las plataformas con los códigos propios de TikTok, con la forma de utilizar las imágenes, videos cortos, impactantes, con música de fondo y demás, pues tienes una campaña con pocos recursos como la fue de Yacu, que tuvo un éxito bastante razonable, ¿no? Sabiendo que empezaba como un desconocido, al igual que Javier Herbas, ¿no? Entonces, claro, trasladar la transmisión en vivo de la rueda de prensa o la transmisión en vivo de la caravana, una hora de carros paseando y pasándolo en vivo en Facebook, no te da absolutamente nada, ¿no? No te agrega un solo voto, ¿no? Simplemente aburrir a la gente y decir, ya ni siquiera voy a ver el resto de videos de este candidato porque solo me pone lo que está haciendo en la calle en una transmisión en vivo en Facebook, ¿no? Entonces, no va por ahí. Pero bueno, eso se aprendió y eso vemos que ambas campañas han mejorado. Creo que Guillermo Lasso algo mejor que incluso que Arauz, quien también ha hecho modificaciones en su campaña, porque ambos también saben por dónde van y por dónde están los votos. Pero bueno, creo que la campaña está empezando a ser más entretenida. Nosotros también todavía estamos en una generación que nos gusta este tipo de mensajes. Estamos todavía, creo, nos consideramos jóvenes, incluyendo a Guido, por supuesto. Así es que creo que la campaña está empezando a coger mayor vida, a tener más impacto, sobre todo a entusiasmar más a los jóvenes, ¿no? Que creo que eso es importante, ¿no? Que el entusiasmo de la juventud se interese por la política y empieza a ser mucho más participativo, ¿no? No sé si tal vez a esto Leonard puede agregar algo adicional. Me parece importante tu sí, definición, bueno, Matías. Perdón, en que hay un tema emocional también en el voto, no solo racional. Necesitamos un voto racional y también hay que apelar a lo emocional, porque la gente busca cercanía con el candidato. El voto va de aquí a acá y también va del corazón a la raya, ¿no? Entonces necesitamos de los dos, necesitamos la gente
crear cercanía y crear entendimiento. Yo creo que la parte del entendimiento ya se dio mucho y muy bien en la parte de la campaña de Guillermo, y ahora toca abrir nuestro mensaje y abrir nuestra carpa a unir a todos los ecuatorianos, encontrarnos los altos, los flacos, los patuchos, los gordos, de toda raza, de todo color, de toda preferencia, de toda edad, de todo género, en un Ecuador de prosperidad y de bienestar, en libertad. Y ese es nuestro mensaje que llevamos hacia la segunda vuelta. Y con eso, abrir nuestra carpa ya no es un tema de creo ni de las 6, ni de las 7, ni de las 8. Es un tema de democracia versus y libertad versus dictadura y cubanización o venezuelización. Ese es el camino que tenemos por delante, y hay que comunicarlo de una manera, en efecto, diferente para llegar a esos otros electorados. Leo. Sí, también hay esta necesidad de vender un Ecuador ya de futuro, de progreso, de esperanza, porque, o sea, todavía incluso en las redes se siente esta batalla de correísmo, anticorreísmo, y todavía hace falta más esta visión de país de futuro, ¿no? Y yo creo que ahí también Guillermo Lasso tiene una gran oportunidad y tiene mucho respaldo y mucho background a partir de toda la investigación que ha hecho, a partir de todo lo que ya tiene racionalizado y bien escrito y bien sustentado, de darnos esa ilusión, ¿no? De que con lo que yo voy a hacer vamos a tener ese Ecuador del futuro, que sí lo vimos algo en primera vuelta, pero no fue explotado de gran manera con este video en el que las personas comenzaban a recibir llamadas, mensajes, a empleo, ya puedes trabajar, que para mí fue uno de los mejores videos de la primera vuelta. Pero esta visión de país que te hace ilusionar, que te hace decir, bueno, sí, es verdad, con esto, con él, esto se puede conseguir. Sí, todavía no se ve que se desarrolle muy bien la campaña por ese lado, y sin duda espero que estarme adelantando, ¿no?, a lo que está preparando el equipo de comunicación, porque es importante también que emociones, porque tiene que causar él estas emociones de mí vamos a tener empleo, de que conmigo tu familia va a estar mejor, de que conmigo tu familia va a estar segura, y tener y que él sea la imagen de eso, porque todavía vemos también al candidato Arauz solamente encerrándose en el correísmo, y es más, él en una entrevista, en una conversación, dice que él sabe que de llegar las inversiones, los inversionistas no se van a sentir contentos. Es decir, si llega Andrés Arauz, el riesgo país sube y habrá mucha gente que esté sacando capitales y gente que le pone la cruz ya al Ecuador y dicen de aquí no invertimos hasta que hay otro cambio de gobierno. Entonces, él está consciente de eso y de que esa es su imagen hacia afuera. En cambio, si llegase Guillermo Lasso, sabemos que las inversionistas van a ver al Ecuador con otros ojos, y van a saber que el Ecuador va a ser un país amigable para la inversión, que el Ecuador va a ser un país amigable para el sector privado, para la iniciativa privada, para los deseos de los privados, y que va a ser mucho más fácil esta creación de empleo, va a ser mucho más fácil que podamos trabajar, van a haber muchas más oportunidades para todos, y yo creo que ese es el mensaje que también tiene que estarse ya maquinando y tratando de perfeccionar para esta segunda vuelta. Ahora bien, ciertamente los ecuatorianos debemos tener mucha lucidez para evitar el regreso de un sistema opaco y sumamente corrupto. La tarea nos corresponde a todos los ciudadanos, pero especialmente al candidato que representa el proyecto de un país de individuos que quieren progresar por sí mismos. Y en ese sentido, ¿cuáles son los factores que deben ser enmendados de cara a esta segunda vuelta electoral? Yo creo que, o sea, lo tomamos antes basado en los comentarios también de Matías y de Leonardo. Sí tenemos que hacer un cambio comunicacional también, como en efecto se ha dado, porque el Ecuador es muy diverso y tenemos que llegar a todos los públicos. Tenemos que llegar a sumar a nuestra campaña y sumarlos incluso emocionalmente a todos aquellos que quieren libertad y progreso, y con ello salud, educación, seguridad, empleo, oportunidades de empleo. Que regrese la inversión al Ecuador. Mencionó correctamente, pues, Matías, incluso los cambios en el riesgo país que se vendrían, la fuga de capitales, ya recularon, gracias a Dios, pero políticamente creo que es muy confuso el mensaje,
sobre los $1.000 que antes era regalo, que ahora va a ser préstamo, que antes era para los que se inscriben, ahora van a ser para los del bono. Ni ellos mismos saben qué es, de dónde va a salir esa plata si no es emisión inorgánica. La maquinita esta, para los que nos ven a través de la radio, los que nos ven en la web y los que nos escuchan en la radio, no hay maquinita mágica para poder regalar $1.000 a 1 millón de familias, no hay. Si lo hubiese, todos los países del mundo lo usarían y no habrían pobres en el mundo. O sea, no, si no, pues no es nada mágico de aquí, y peor en la primera semana de gobierno. Entonces, esas mentiras demagógicas, clientelares, que son de alguna manera, a mi criterio, hasta ilegales, porque no se, está por ley expresa prohibido de ofrecer dinero a cambio de los votos, pero ya están reculando incluso ellos. Entonces, esos mensajes erróneos de la política, fuera de los principios y valores que acá el panel comulgamos en cuanto a informar con veracidad y que la píldora roja siempre pues es bosa, tenemos que nosotros darlos a conocer. Y creo que espacios como este te lo agradezco como ecuatoriano, Gustavo, porque nos queda un mes para el cambio del Ecuador. Un mes. Y tenemos una responsabilidad enorme. Yo quiero un país para mis hijos, unido, un país sin discriminación, un país con prosperidad y bienestar. Y hacia allá vamos, Dios mediante, este 11 de abril. Hacia allá tenemos que llegar, ciertamente. Matías, ¿cuál es tu lectura? Bueno, yo creo que vamos, o ya se está sintiendo, y creo que en ambas candidaturas, un poco salir, al menos frontalmente, de la campaña negativa, en el sentido de vota por mí para que no gane el otro. Lo cual ya vemos que tuvo su techo y ya dio el resultado que haya dado, y están los dos candidatos en segunda vuelta, ¿no? Pero el resto del electorado vimos que no respondió por una u otra alternativa, porque quizás ya no es algo que le entusiasme demasiado simplemente el hecho de votar para que no gane el otro, porque son otros tipos de electores, ¿no? Como bien señalábamos, quizás electores más jóvenes que tienen otro tipo de causas, ideas. Entonces yo creo que los candidatos deberían enfocarse en lo positivo de su propuesta, evitar al menos frontalmente en caer nuevamente, en reducir el discurso el banquero Venezuela o cosas así, porque ya vemos que no está generando esa votación, más bien esta apertura o esta amplitud de generar consensos o esta voluntad de generar un diálogo social con el propósito de integrar a la mayor cantidad de nuevas figuras, nuevos electores, nuevos grupos, gremios, segmentos que tienen otro tipo de pensamientos, y encontrar cabida en candidaturas que quizás en la primera vuelta se mostraron un poco cerradas. Creo que eso está empezando a sumar más, ¿no? Por supuesto, esto no quita que desde ambos lados va a haber una campaña tipo D, una campaña lateral en la cual pues habrá todas estas descalificaciones, pero ya no creo que van a ser tanto los candidatos, o no va a ser el eje de cada una de las candidaturas, ¿no? Sino van a buscar seguir sumando en función de sintonizarse con las expectativas del resto de electores, de ese 48%, de esos 4 millones de ecuatorianos que no eligieron a uno de los dos candidatos, pero que de alguna manera pues pueden sintonizarse si es que se utilizan los mensajes correctos y se dan, como digo, estos espacios de apertura, de unión, de saber que me van a escuchar, ¿no? Y ahí también tenemos mucho que ver, o tiene mucho que ver la ciudadanía y los simpatizantes de cada partido, ¿no? Si bien yo creo que una buena votación, sin duda, de Andrés Arauz corresponde a un correísmo duro, a una base militante, a una estructura clientelar, por último, no deja de haber un porcentaje significativo, no podría cuantificar, pero hablemos de un 10% de esa votación que quizás se entusiasmó simplemente por el 1000 de una. Y no es gente que simplemente quiere o lo vea esto como un tema de, yo estoy a favor de un modelo socialista o lo que sea, sino simplemente gente que quizás durante la pandemia perdió el trabajo y durante la pandemia perdió un familiar y está en este momento con unos problemas y está con una presión psicológica, emocional, familiar, que ve a la larga un aliciente o algo que le alivie rápidamente una urgencia económica, y quizás va por ahí, ¿no? Entonces también hay que entender y no solo reducir el discurso, al menos de la campaña, únicamente decir, todos los que eligen candidatos porque quieren vivir del asistencialismo. Habrá un segmento, sí, sin duda, pero hay otro que realmente es porque tiene una urgencia, una presión, una desesperación, y quizás el discurso del empleo lo ven interesante, pero no es una solución inmediata, ¿no? Además que mucha gente trabaja no por el trabajo en sí, sino trabaja por el resultado, que es a la larga ganar ese dinero para poder solucionar esos problemas que tengo, ¿no? Entonces, hay que empezar a entender un poco
poco más al electorado, que también es el mismo electorado del Yacu, ojo, también es un electorado de un estrato socioeconómico bajo, de un estrato socioeconómico popular, de segmentos que también pueden tener ese mismo tipo de reacciones, ¿no? Entonces, hay que también sintonizarse mejor con los diferentes segmentos y entender también que no todo el que vota por un candidato es únicamente porque tiene una visión política ideológica, sino también porque tiene necesidades reales y ese candidato pudo sintonizarse mejor. Ahora sí son verdaderos retos del otro lado, poder empezar a captar ese electorado que quizás dice, bueno, es mucho más fácil tener $1,000 ahora y el país que se vaya a la deriva, no me interesa el riesgo país, no entiendo lo que es el riesgo país, no me importa si va a venir o no inversión extranjera, yo lo que tengo es una deuda que estoy arrastrando y no sé cómo pagarla, ¿no? Y tengo un problema porque realmente perdí a un familiar, y mis hijos están en casa todo el día, no puedo salir a trabajar porque están estudiando en la televisión. Ese tipo de cosas creo que sin duda se están tomando en cuenta para esta segunda vuelta y tienen que decir que a la larga queremos seguir sumando voluntades, ¿no? El voto de Herbas quizás de un estrato socioeconómico medio, más jóvenes, gente que es más asequible por otro tipo de canales, ¿no? Pero el voto de los estratos con más restricciones económicas creo que es donde se va a tener que trabajar también sin descuidar el resto de grupos, Gustavo. Leo. Sí, también hay que analizar que toda la estructura que se montó atrás de la propuesta de los $1,000, ¿no? O sea, si bien la propuesta ya sabemos es demagógica, casi que imposible de cumplir y todas estas cosas, pero atrás de esa propuesta también se instaló una estructura para territorio. Yo creo que eso también es algo bastante importante a tomar en cuenta en esta segunda vuelta, es decir, el enfoque no solamente esté en los canales de comunicación de las redes sociales del candidato en sí, sino que también comiencen a fortalecerse los canales de comunicación territorial. Porque atrás de la propuesta de los $1,000 tenías a estas personas que iban como llenando la encuesta, como llenando las fichas para que se inscriban y reciban supuestamente los 1,000 de una, que sabemos que es mentira, pero esa era la excusa para tocarle la puerta a alguien de su casa, decirle, oiga, aquí venimos a inscribirlo para que reciba los 1,000 de una. Y en esa conversación, en esa interacción, además bueno, vienen a tocarte la puerta un man que te viene a ofrecer $1,000, o sea, no lo tratas mal, ya de por sí desde allí van rompiendo esta barrera de comunicación, de acercamiento, y ahí después viene lo otro, ¿no? O sea, entras con eso y luego comienzan a comentar y hablar sobre otras propuestas o atacar al otro candidato, que también se hizo durante la primera vuelta, esta desinformación de supuestamente los $120 y todas estas cosas se iban entregando en esa conversación de tú a tú al momento de inscribirte supuestamente para estos 1,000 de una. Entonces, también eso hay que analizar y por ese lado me parece interesante la nueva concepción de Guillermo, que está también en su manera de comunicar esto de encontremos, ¿no? Y ya lo vemos que se está reuniendo con diferentes grupos, encontrándose con activistas de mujeres, activistas juveniles, activistas de medio ambiente, y encontrándose y conversando para limar propuestas o especificar propuestas. Yo creo que esto también tiene que transferirse al territorio y hacer estos encuentros que también los representantes del territorio comiencen a tener con las personas. No sé, un tipo... oiga, ¿cómo está? Encontrémonos, hemos venido aquí para no solamente darle nuestras propuestas, sino también para escuchar las suyas. ¿Qué está viendo aquí en su barrio? ¿Qué le gustaría que haya? No sé, problemas de drogadicción, y tener esta conversación de tú a tú con medidas específicas y demostrarles que Guillermo Lasso tiene la respuesta a todos sus problemas, porque de hecho el plan de gobierno es bastante completo, y además de estas respuestas, venderle en ese momento este Ecuador de la ilusión también. Ahora, tú mencionaste, Leo, un tema clave, la estructura territorial, y yo quisiera hacerte esta pregunta, Guido. ¿Cómo fortalecer la estructura territorial en este caso, del movimiento Creo, o de activistas particulares que quieran sumarse? ¿Cómo se puede dar este espacio? Porque los votos se cultivan en la calle, justamente. Con toda la razón del mundo. A ver, tenemos que ir a la calle, en efecto, porque la gente a la hora de los problemas de la gente están tocándoles el hombro y escuchando. Yo sé que estamos en pandemia, respetando las normas de distanciamiento social, de aglomeraciones, ya no hay los grandes mítines políticos
y bien dijo antes mi Leonardo, esas mega caravanas quizás no comunican de una manera que al segmento al que tenemos que llegar les comunica. Entonces, tenemos que llegar diferentemente y escuchar, también tenemos que escuchar mucho. Por ejemplo, nosotros pues pensamos que un chico joven aquí en la provincia del Guayas, en un cantón fuera de Guayaquil o de Milagro o de Durán, bueno, si el agua potable no llega limpia, debe ser, eso ser lo más importante, pero capaz que él la recibe, la hierve, y lo que más ansía es tener wifi, que el municipio o el gobierno le dé acceso, por lo menos algunas horas, para poder estudiar, wifi gratis, porque el agua de alguna manera sí la tiene porque la hierve. Entonces, sin agua, pues los seres humanos nos morimos. Entonces, si está llegando, capaz que no al nivel adecuado, pero cuando yo era chiquito, un poquito mayor que ustedes, servía el agua siempre, de todos modos, ¿no? Por si acaso. Entonces, hay necesidades también que tenemos que llegar. El tema de la salud es muy importante, sigue siendo. Y mira que Guillermo Lasso, en plena pandemia, creó la Fundación Salvar Vidas y llegó a 121 cantones del Ecuador, a 342 hospitales y respectivo de qué partido político era el alcalde del cantón. Llegó a los 121 cantones del Ecuador con respiradores que escaseaban en el mundo. Ahora lo que el Ecuador necesita es vacunas. Y este gobierno, este desgobierno, estos 14 años del correo morenismo, que nos han resultado en 5.7 millones de desempleados y subempleados, en matanzas en las cárceles, y que tenemos entre 8 y 18 mil vacunas en todo el Ecuador para los amigos y las familias de un ministro. O sea, es un desgobierno el que hay. Y ya se le están yendo todos los ministros. Tenemos que llegar vivos como país al 11 de abril y al 24 de mayo. Y Guillermo Lasso ya lo hizo en la pandemia con los respiradores. Cuando escaseaban en el mundo los trajo. No fue a tomarse fotos con la señora que se ahogaba y llegó el respirador y le dio aire y vida. Lo hizo porque es una persona solidaria, porque es un ecuatoriano que ama a su país. Guillermo Lasso pudiera jubilarse en cualquier país del mundo con todo el dinero bien hecho y bien habido que tiene y estar con su familia sin preocupaciones, pero está en esta lucha por salvar al Ecuador. Entonces, ahora ya no necesitamos respiradores, necesitamos las vacunas. Ya tiene un plan expreso de 9 millones de vacunas en los primeros 100 días. Si fuera demagogia, diría 17 millones. Bueno, ahorita ya tiene 9. Pero si pudo tener 9, después serán 11, después 14 y llegaremos a todos. Entonces, tenemos una persona que sabe hacer, que sabe administrar. ¿Cómo llegamos a ello? Tenemos que hacer territorio, tenemos que hacer comunicación en prensa, tenemos que hacer redes y llegar a que los ecuatorianos conozcan al Guillermo Lasso que yo conozco, que los aquí presentes conocemos, que es un administrador capaz de cambiar el Ecuador y aparte es un liberal convencido y un demócrata convencido. Para los que nos escuchan, ser liberal quiere decir que no le impones tu forma de ser o parecer al resto, con la raya haciendo hasta donde le hagan daño a un tercero. Entonces, si Gustavo quiere pintarse el pelo de verde, que se pinte el pelo de verde, ni me hace daño ni me quita. Yo no lo haré porque en mi caso sería con Griffin, creo, pero tenemos cada uno la libertad de llevar nuestra vida adelante, tanto cuanto no le hagamos daño a otros. Y eso difiere absolutamente de la contraparte que nos decía en qué cocinas cocinar. Nos crearon la Cenecit en el gobierno de Arauz, de Correa, de Lenin, de que la Cenecit nos dice qué estudiamos o si es que estudian nuestros jóvenes. Entonces tenemos que tener un Ecuador de libertad. Eso es lo que tenemos por delante y ese es el mensaje que tenemos que llevar. Y ya no es un tema de 21, ni de 6, ni de 17, ni de 18. Es un tema de integrar a todo el Ecuador en un sentido de, en libertad, encontrar prosperidad. Ciertamente, las personas que hemos tenido la oportunidad de compartir y de conocer a Guillermo Lasso, estamos clarísimos que tiene un liderazgo fuera de serie, que tiene un liderazgo que no es común en este país y que su capacidad está probada, está probadísima. Pero sin embargo tenemos que hacer que gane las elecciones. Entonces, yo insisto en esto, el trabajo en territorio me parece que es una de las claves, sobre todo en las provincias donde ha tenido, pues en esta última elección, reveses. ¿Cómo fortalecemos la presencia ahí? ¿Qué hacemos para llevar el mensaje hacia los barrios populares? ¿Qué hacemos para llevar el mensaje, pues, a esta gente que la está pasando mal en
mencionado Matías. ¿Cómo solucionamos eso en este mes que nos queda de campaña? Voceros más cercanos a la gente, ¿no? O sea, si la madrina en el Cristo del Consuelo le llegó nuestro mensaje y cree en Guillermo Lasso como la solución para el Ecuador que ella ve como ideal, su voz en su entorno va a ser mucho más poderosa que capaz que Gustavo, o Leonardo, o Matías o Guido. Entonces, la suma de nuevas vocerías en decenas de miles a través de diferentes niveles que se lleguen para que cada uno sea vocero del mensaje de Guillermo y lo lleve y le diga, comadre, ¿se acuerda su hija María que no le dieron cupo? Lleva 3 años que no consigue cupo en la universidad. Vamos a regresar como antes a que ella pueda aplicar a la carrera que ella quiere y que si no está lista tome el preuniversitario y con eso se empata lo que la escuelita fiscal acá no le dio. Ella puede, o el problema de la H o las tablas de drogas, problemas mucho más cercanos al diario vivir de cada una de las personas que son barreras reales para su desarrollo profesional y personal. Bien, yo encuentro 2 elementos, sumado por supuesto a lo que ya, para no repetir las estrategias que bien ha señalado Guido, al menos en redes, y yo siento que mejor campaña hacen los jóvenes que no están directamente relacionados con el partido, la militancia, los asesores, el equipo o el candidato. O sea, ha emergido especialmente en TikTok un grupo de gente que simplemente hace con su propia creatividad spots y que se notan mucho más naturales, ¿no? Yo creo que parte de la limitación que ha tenido la campaña de Guillermo Lasso, al menos en la primera vuelta, es que quizás se quiso sujetar mucho a un guión y en muchos casos, aunque parecía que era él, quizás no se estaba permitiendo ser quien realmente es, ¿no? Y eso lo sentimos, lo vimos y nos quedamos gratamente sorprendidos, por ejemplo, en esta reunión / debate que hubo en el Consejo Nacional Electoral con Yacu Pérez, ¿no? Y hay un Guillermo Lasso sin ningún guión porque se supone que iban para otra cosa. Terminó quizás siendo uno de los mejores debates políticos que hemos tenido en los últimos años, sin libretos, sin mensajes prefabricados, porque a la larga sabemos que los debates, como hemos visto en los últimos debates nuestros mismos, a la larga la gente va a colocar mensajes, ¿no? Le pregunta una cosa y contesta su enlatado, ¿no? Su mensaje prefabricado que lo estaba leyendo desde que estaba sentado antes del evento, ¿no? No se sentía conexión, ¿no? En cambio, vimos de una persona suelta con respuestas reales a problemas reales y a preguntas de ese momento que no estaban preparadas y ahí creo que se vio la capacidad de un estadista de dar respuestas a los problemas y de poder rebatir a una persona que también es un político de muchos años y muy ducho, ¿no? No estamos hablando que es cualquier persona, o sea, Yacu Pérez es un activista de 40 años que está haciendo su actividad aquí en el Azuay, ¿no? No es cualquiera, ¿no? Y ahí se vio la capacidad de cómo se puede desarmar el discurso de otra persona de una forma sumamente bien argumentada, con criterios muy sólidos y sobre todo sin perder la compostura ni su esencia, ¿no? Entonces ahí vimos realmente quién es el candidato y creo que eso es lo que se necesita en esta segunda vuelta, ¿no? Por un lado, que los militantes y las bases dejen de repetir el mismo enlatado que vemos que no está dando resultado, dar más espacio a estos nuevos voceros espontáneos que conectan más con su gente, con su grupo, con sus amigos, con su barrio, con su familia, con otro tipo de códigos que lo hacen con su humor, con sus chistes, y veo que eso se viraliza mucho más y está dando mucho más resultado. Y creo que eso también ya lo tiene claro el candidato también, de ser el mismo y poder ser mucho más espontáneo y directo, ¿no? Y también no perdamos de vista la otra candidatura, ¿no? Que también está haciendo lo suyo, ¿no? En el sentido de que Andrés Arauz sin Correa no podía llegar a la segunda vuelta, ¿no? Si Andrés Arauz se lanzaba por un movimiento de él, quizás hubiera estado peleando la punta inversa con Paul Carrasco y con los otros candidatos. Pero sin Correa no llegaba a segunda vuelta, pero con Correa no es suficiente. Es decir, Correa también puede ser un freno, porque sabemos que es una corriente de bastante pasión, ¿no? O estás con él o estás en contra de él. Entonces, lo que le queda a este candidato es también desmarcarse de Correa en el sentido de, ok, de aquí tengo yo que demostrar y hacer mi propia campaña, y si bien ha tenido sus gazapos y sus desafortunados comentarios a momentos, también es un candidato que sabe articular bien una respuesta y tiene respuesta a todo, ¿no? Ayer estaba viendo en un grupo
un grupo de mujeres que le hacían preguntas bastante incisivas y bueno, si bien por ahí pataleó en algunas, pero es alguien que conoce bien el país, que conoce bien las instituciones que hay aquí y tiene respuestas coherentes, nos guste o no, estén afuera o no de lo que pensamos cada uno, pero tiene respuesta a todo y puede articular algo interesante. Entonces, yo creo que el próximo debate, más allá de cuántos vean ese debate, lo que va a quedar, ese debate también va a ser importante, ¿no? Así es que creo que nos espera un bonito episodio político y democrático en este próximo y último debate que tendremos en el marco de este proceso electoral. El 21 de marzo, Matías. Y 21 de marzo. Quedan citados todos de una vez, acá los que nos ven y nos escuchan, el 21 de marzo para seguir en este proceso de tener una mejor democracia, pudiendo no solo votar, sino elegir informadamente. Sí, yo quiero hablar un poco de lo del debate, porque o sea, yo también tenía la percepción de que el debate era poco visto o que era visto por las personas que nos interesa la política y nos interesan los temas y los asuntos políticos e íbamos allá como primero a criticar, a ver qué argumentos decían y ver si nuestro candidato también tenía los argumentos precisos. Pero lo cierto es que fue bastante llamativo el efecto del debate en Ecuador porque hay personas que realmente quieren eliminar esto de dejo de estar dudoso y voy en realidad a escuchar el debate, porque por ejemplo puedo ver el voto a Freire. Él poco hizo en redes, él tampoco usó el fondo de promoción electoral del CNE, no salía en televisión ni nada de esto, y solamente todo su voto, que fue como un 4 o 5%, fue por el debate prácticamente, y los espacios que le daban los medios de comunicación en entrevistas. De ahí por otro lado también Javier Herbas también allí se hizo ver y ahí comenzó a llamar más la atención y de ahí comenzó también a coger más fuerza su impacto en las redes sociales. Entonces yo creo que el asunto del debate va a ser un punto de inflexión en la campaña y que va a estar llamando bastante la atención y que puede traer, esperemos que gratas sorpresas. Mejor dicho, yo no tengo ninguna duda de que va a traer gratas sorpresas, tomando en cuenta el debate que Guillermo tuvo con Yacu Pérez y la capacidad que tiene Guillermo también para argumentar, para hablar, para mostrar una postura presidencial que sin duda Arauz no la tiene. O sea, cada vez que habla Arauz, decía un amigo, dan ganas de cogerle la maleta y darle la vuelta o no sé, lanzarle un borrador o una cosa así. O sea, él como persona sí crea cierto rechazo. Hay gente que no soporta escucharlo. Por otro lado, al momento de escuchar a Guillermo Lasso, se siente un estadista, se siente a un candidato presidencial, se siente a alguien preparado, a alguien que tiene las respuestas. Entonces yo creo que va a ser un punto bastante importante el debate que, como dice Guido, se va a dar el 21 de marzo. Mira, a esto que estás mencionando yo te agrego algunas cositas. Mira, yo lo veo a Andrés Arauz y yo siento una persona completamente sumisa, completamente obsecuente, completamente manipulable, doblegable, alguien que no es dueño de su persona. Y más bien la percepción que tenemos de Guillermo Lasso, y no solamente la percepción, sino los que realmente lo hemos podido conocer y lo hemos visto en acción, es una persona, es un líder extraordinario, es un líder, es el capitán del barco. Es el conductor, es el armador de equipos, es el director de equipos, es el encauzador de talento, es el director de orquesta, es el capitán del barco. Entonces, estamos hablando definitivamente de dos personas con estilos y formas completamente diferentes. Y tú haces referencia, por ejemplo, al debate. A mí tampoco me quedan dudas. Ese debate, con el perdón de los presentes, ese debate va a ser una masacre. Ese debate, yo intuyo una masacre, o sea, es el capitán del barco discutiendo con una persona completamente sumisa, que no es dueña de sí misma. Va a ser realmente una escena inolvidable en la historia política de nuestro país. Más allá del resultado de la elección, va a ser una escena que difícilmente olvidaremos por el resto de nuestras vidas. Ahora, teniendo en cuenta esto y que ese debate pues, podría inclinar definitivamente la balanza hacia Guillermo Lasso, quisiera preguntarles, bueno, desde el retorno a la democracia, el Ecuador en su amplia mayoría ha tenido presidentes que han buscado solucionar los problemas de los ciudadanos
en la acción de un Estado clientelar y rentista. Entonces, desde su punto de vista, en caso de que Guillermo Lasso pueda ganar las elecciones, ¿será posible llevar a cabo su programa electoral teniendo en cuenta la composición de la Asamblea Nacional? Y aquí quiero escuchar sobre todo la opinión de Guido, que va a estar ahí representándonos. A ver, te respondo claramente sí, por supuesto. El Guillermo Lasso sabrá sobrellevar el país adelante, y yo estoy seguro que seremos de los 137 asambleístas electos, seremos los que queremos un Ecuador con salud, los que queremos un Ecuador que sepa generar empleo, los que queremos un Ecuador con seguridad, los que queremos un Ecuador con educación. No veo ningún problema en conseguir poder pasar por la Asamblea Nacional esta electa ahora, que también, o sea, no hay ningún cuadro mayoritario. En las elecciones del 2017, con 40% de los votos, sacaron 62% de las curules. ¿Cómo 40 se hace 62? Bueno, se robaron 22% de las curules más para tener una mayoría absoluta usando métodos estadísticos que ellos ya sabían que iban a conllevar ese resultado. Ahora, el Ecuador está mucho más representado en la Asamblea basado en la diversidad que somos. Y es lo más normal del mundo, Gustavo, que en el Parlamento, usando la palabra que se usa globalmente para los cuerpos legislativos, el Parlamento viene de hablar, y hablamos para encontrar consensos. Y Guillermo, como tú bien lo has descrito, es un líder que sabe encontrar consensos para llegar hacia un norte. Lo ha hecho en su familia, lo ha hecho en su entorno, lo ha hecho cuando rescató la Coca-Cola, cuando rescató a Mavesa, cuando ha sabido generar progreso y bienestar en todo su entorno siempre. Ahora lo hará para los 17 millones de ecuatorianos, y difícilmente una asamblea nacional se va a oponer a aquellas cosas que conllevan a mejor salud para los ecuatorianos. Entonces, yo no veo problema luego en la ejecución de los planes. Y aparte, el hiperpresidencialismo que nos dejó Montecristi lo hace a Guillermo colegislador, entonces podrá remitir desde el mismo 24 de mayo los proyectos de ley a la Asamblea para ponernos a los asambleístas electos a trabajar desde el mismo 24. Entonces, cero lío por ese lado. Vamos a cambiar el Ecuador. El paso que necesitamos dar sobre seguro es este 11 de abril, con Guillermo Lasso presidente, para lograr el Ecuador que todos queremos. Matías, ¿cuál es tu lectura? Hasta el momento sí me resulta por lo menos un poco incómodo escuchar, por ejemplo, posiciones de Pachacuti y de la izquierda democrática que se han aliado para hacer oposición por oposición, ¿no? Gane quien sea. Como que se reduce mucho a una estrategia de cálculo electoral, como decía ayer en una entrevista José Hernández, me parece, de los Cuatro Pelagatos. O sea, están pensando que los votos hay que ponerlos en una caja fuerte y esperar que ganen intereses hasta que se cumpla este mandato y sacarlos con réditos y usarlos a su favor, ¿no? O sea, muchas cosas pueden pasar en estos 4 años, lo que se espera de fuerzas políticas que han logrado tener una representatividad razonable, importante. Pachacuti, segunda fuerza política, la izquierda democrática revivida con una tendencia interesante también. Creo que lo más responsable es apoyar la democracia y apoyar aquellas iniciativas que van a permitir que las instituciones se puedan ir fortaleciendo, de que los poderes del Estado estén más robustos, hasta para beneficiarse ellos mismos a futuro, si es que quieren competir en elecciones en 4 años, ¿no? Ojalá, espero que simplemente haya sido una reacción del momento, esto de decir, bueno, vamos a aliarnos para hacerle oposición a quien sea. O sea, eso no es hacer país, ¿no? Eso es hacer campaña. Y la campaña es aquí en 4 años. O sea, aquí hay por lo menos 3 años, o no es 10 meses que hay que hacer país, ¿no? Y tendrán que, espero yo, sumarse a las alternativas y sumarse a las posiciones en favor de la democracia, en favor de la salud, del desarrollo económico, del fortalecimiento institucional y de todo lo que hace falta para que el país progrese y se reencauce en la senda del desarrollo, ¿no? Sí, también estoy completamente, bastante de acuerdo con la visión de Matías, con esta alianza que comenzó a haber entre Pachacuti y Izquierda Democrática, de hacer esta oposición por oposición, que básicamente dijeron no nos importa quién llegue, incluso parecía que, porque Yacu todavía estaba peleando votos en ese rato, entonces, o sea, si quedaba Yacu también iba a ser oposición. Fue un mensaje bastante desacertado,
por cómo se lo vea. Y yo creo que también ahí, como dijo Guido, hay esta habilidad de Guillermo Lasso de llegar a consensos. Y bueno, o sea, viendo el debate cuando estuvieron los 16 candidatos, sí habían consensos bastante generales. De hecho, el único candidato que parecía desconectado de la realidad, que no estaba consciente del verdadero escenario que está pasando en el Ecuador, era Arauz. De ahí, entre los demás, había cierto consenso en, por ejemplo, no subir impuestos, aunque sí había cierto debate entre si bajarlos o no, pero al menos todos estuvieron de acuerdo en no subirlos. También había consenso en la importancia del comercio, también había consenso en el afán de atraer inversiones. Entonces, ya habían ciertos consensos que son fundamentales. Ahora, lo importante es que no se olviden cuál era la posición del candidato que promocionaba cada partido y que acepten estas reformas que son necesarias para este Ecuador próspero. De ahí también creo que hay como dos segmentos, ¿no? Está el segmento, como dice Guido, con la Asamblea, pero también, como decía Guido, hay este factor hiperpresidencialista que tenemos en el Ecuador, que bueno, ojalá se vaya desmontando un poco, pero no, todavía está presente. Y el presidente puede hacer muchas cosas que no necesariamente pasan por la asamblea. Por ejemplo, el asunto de los aranceles, podría el gobierno mandar y manejar eso sin necesidad de pasar por la asamblea. El asunto de la tramitología también, el asunto de la eficiencia del Estado, de la eficiencia del gasto también son factores importantísimos. Como lo conversábamos también en esta semana, por ejemplo, el gasto público y estas cosas, el gobierno, el presidente tiene mucho que puede manejar en esos aspectos sin necesidad de tocar la asamblea. Entonces, por ese lado también hay mucho que se puede ir avanzando para llegar a este Ecuador más libre, a este Ecuador más próspero que todos deseamos. Es decir, por ejemplo, si viene Guillermo y decide hacer una completa digitalización que está en su plan de gobierno, digitalización de los procesos del Estado para eliminar la corrupción, para que sea mucho más fácil invertir, para hacer mucho más al Ecuador más amigable, porque es una bandera que tenemos pendiente hace años, ser amigables con la inversión a través de procesos más eficientes del Estado, esta pesada tramitología que tenemos. Guillermo lo puede hacer y lo podría hacer en los primeros 100 días y comenzar a escribir los decretos necesarios en los primeros 100 minutos, como decía. Entonces, yo creo que hay mucho que se puede avanzar y de hecho vería yo más oposición o una ingobernabilidad más grande si Arauz llegase a la presidencia. Porque Arauz tiene planeado, primero, el continuismo del modelo correísta que necesita más impuestos, con lo que ninguna otra bancada está de acuerdo, en el que necesitan meterle la mano al Banco Central, con lo que ninguna otra bancada está de acuerdo, y se podrían venir también muchos juicios políticos si los funcionarios del gobierno comenzaran a hacer estas cosas con las que las bancadas no están de acuerdo, y habría mucha ingobernabilidad. Yo por ese lado incluso le veo más dudas incluso en este aspecto de ir por el candidato Arauz que por ir por Guillermo Lasso, que sin duda tendría mucha mejor manera y sabría cómo llevar mejor esta situación de tener ciertos bloques que digamos no podrían estar 100% de acuerdo en todo, pero sí en la mayoría. En ese sentido, también en la parte legislativa, tanto como en la electoral ahora, más difícil es para ellos, para el socialismo del siglo XXI, sumar, porque tienen su base fuerte, minoritaria, pero sumar para ellos es mucho más difícil. Los Fernández en Argentina, entre primera y segunda vuelta, crecieron 2 puntos, porque ya los que votan por el socialismo del siglo XXI ya votan por ellos. Y el resto, la verdad es que todos los que ya votaron por Freire, por coger el ejemplo que dieron antes, vieron en el debate a una persona muy centrada, muy ecuánime, de seguro no fue por el partido Movimiento Amigo, que nadie lo conoce, sino que tuvo un discurso sensato de mejorar la vida de los ecuatorianos en un esquema de libertad. Y así también Javier Herbas, así también Yacu Pérez y hasta Paul Carrasco, por tomar el orden, no recuerdo cómo dijo Matías, la punta inversa.
Yo ya estoy cansado de esos inversos de minería inversa, que 35 celulares ya mismo van a ir contra los dientes de oro, no sé, ¿no? Entonces, sí tenemos un candidato que está preparado, listo y capaz, y otro que a todas luces, a sus 35 años, lo que ha hecho es ser subsecretario de Freddy Ehlers en El Buen Vivir y aprendió también ética financiera en sectores estratégicos con Jorge Glass. Entonces, de verdad a mí me quedan muchas dudas de un lado y mucha esperanza y mucha fe del otro. Entonces, yo veo el 11 de abril como un nuevo renacer del Ecuador en libertad, en igualdad de oportunidades, abierto para todos, sin discriminar, sumando, pero con mucha alegría hacia adelante. El Ecuador lo arreglamos rápido, es un país muy próspero, muy rico, que ha estado muy mal administrado. Amigos, para cerrar quisiera escuchar sus conclusiones. Bien, bueno, yo sigo un poco con el mensaje inicial, ¿no? Yo creo que la campaña tiene que conectar con la ciudadanía, o sea, el candidato tiene que tener mucha más proximidad y eso se va a lograr, bueno, trabajando como lo están haciendo, y lo están haciendo ambos candidatos, ojo, en el sentido de abrir espacios de diálogo, de encuentro, de trabajo conjunto, de los cuales se pueda incorporar las demandas de aquellos ciudadanos que son 4 millones de electores, que son el 48% del electorado que no votó por las dos opciones que en este momento están en segunda vuelta, ¿no? Y es un electorado que si no votó por estas dos opciones es porque tienen otro tipo de expectativas, ¿no? Otro tipo de visiones de futuro, otro tipo de escala de valores, ¿no? Entonces creo que lo más saludable es que las candidaturas que están en este momento pues abran el espectro y sepan integrar a aquellos que en su momento no se sintieron representados por las propuestas de ambos, ¿no? También miro con optimismo lo que pueda pasar en adelante. Esperemos que gane sin duda la democracia y que todas las otras fuerzas que en este momento todavía están medio incómodas, medio tibias, medio queriendo esquivar su responsabilidad con la democracia y el futuro, se vayan alineando en el sentido de que, ok, no es campaña, es el país. O sea, en este momento, pues, no es un candidato, sino es una visión de poder recuperar la institucionalidad y el camino del desarrollo y el progreso para el Ecuador. Leo, te escucho. Sí, yo diría como para terminar de que un mensaje que también me gusta bastante de Guillermo Lasso, que es el Ecuador tiene salida, o sea, no importa qué tan difícil esté la situación, el Ecuador tiene salida y los cambios estructurales los tiene Guillermo Lasso, es decir, lo que necesitamos no es más presencia de Estado, lo que necesitamos es más libertad, lo que necesitamos es que el Ecuador comience al fin a ser atractivos para el sector privado, que comience a ser atractivo para la inversión, que sea atractivo para la creación de oportunidades, y esas respuestas se encuentran en el plan de gobierno de Guillermo Lasso, en la postura de Guillermo Lasso, incluso en la figura de Guillermo Lasso, y no es algo que tenga el otro candidato que solamente está planeando meterle la mano al Banco Central, que solamente está planeando ver cómo hace que el Estado a través de la fuerza bruta o la violencia consiga ciertos cambios, sino que busca es atraer, Guillermo Lasso por su lado busca atraer, busca conciliar, busca crear, busca construir y que todos juntos podamos encontrarnos para crear este Ecuador de oportunidades y sin duda, tan solamente él sentándose en Carondelet, en cambio ahí el riesgo país caerá y nos vendrá muchísimo mejor y sin duda de un rato al otro nos haremos atractivos para las inversiones con tan solo su presencia en el sillón de Carondelet. Guido, tus conclusiones. Bueno, yo quisiera sumar a los radioescuchas, a los webvidentes, a que seamos todos voceros de Guillermo, tanto cuanto concordemos, ¿no? Aquí en Libertad, por supuesto, que es lo que esbozamos. Todos aquellos que están de acuerdo con el mensaje de Guillermo, no nos limitemos a salir y votar. Elijamos, no votemos, elijamos el modelo de país y trabajemos para ello. Y dentro de ese trabajo, seamos voceros cada uno, porque el profesor de colegio puede llegar a los otros profesores o a los padres de familias o a sus alumnos de una manera mucho más cercana. La madrina y el Cristo de Consuelo a su comadre. Entonces, cada uno de nosotros tenemos entre 50 a 100 contactos al día con gente en la tricimoto, en la tienda, donde sea. Seamos voceros permanentes durante este mes. Esos 50 a 100 contactos
comencemos a darle a la gente la oportunidad de elegir bien, con mejor información. Con un Guillermo Lazo, que todos los que nos escuchan ya han escuchado aquí 4 voces diferentes, es un Guillermo Lazo de libertad, de inclusión, de sumar voluntades, de escuchar a los ecuatorianos para lograr el Ecuador que todos queremos. Terminemos ya con el Ecuador del abuso, con el Ecuador del narcotráfico, y llevemos a un Ecuador que funcione. Hay una frase, ya que usaban otra en antes, de Guillermo, que a mí me gusta mucho, que es: más Ecuador en el mundo, más mundo en Ecuador. Abriremos el Ecuador al mundo. Vivir acá en Ecuador es muy caro, el plato de comida en nuestras casas es muy caro, y abriendo el Ecuador al mundo con tratados comerciales con todos los países libres del mundo, pues podremos importar lo que acá no se da, como trigo o cebada, y con eso tener un pan en nuestra mesa más barato, y podremos exportar más barato, y podremos exportar sin impuestos nuestro banano, atún, camarón, y así también crecer las plazas de trabajo en Ecuador. O sea, es ganar y ganar. Y la otra medalla de la moneda, el otro lado de la moneda de prosperidad y crear bienestar, es justicia social. Tienen y van a ir de la mano con Guillermo Lazo, y para eso seamos voceros durante todo este mes que falta, para lograr un Ecuador para todos, unidos, encontrándonos en el mejor Ecuador posible. Por todo lo expuesto, podemos concluir que el mayor reto es generar una conciencia de que el Ecuador está por encima de todos. Es decir, en esta segunda vuelta está en juego la prosperidad o la ruina del país. Los ecuatorianos debemos reconciliarnos, reencontrarnos. Pero al mismo tiempo es imprescindible que no se permita la impunidad y se castigue la corrupción. Un retorno al socialismo del siglo XXI podría significar que dentro de 4 años ya no habrá país para gobernar. Todavía estamos a tiempo. Amigos, me ha dado muchísimo gusto compartir con ustedes este panel. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. El gusto es mío, Gustavo. Gracias. Un abrazo. Un fuerte abrazo, hermano. Gracias.